También vamos a ver entonces, vamos a seguir con los plurales. Los plurales de la tercera persona plural, pero cuando es la tercera persona plural, se puede usar el mismo cuando es masculino o femenino. ¿Qué tal esto? Nosotros ya vimos en el anterior que en la tercera persona y la segunda persona femenino plural usan la misma estructura, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Miren, segunda y tercera persona plural femenino usan tifalna. Segunda y tercera persona plural femenino. Pero ahora vamos a ver la tercera persona plural masculino y femenino. Y usamos en este caso el ifalú. ¿Listo? Entonces será hen, ifalú y hem, ifalú. Bien. Entonces, vamos a ver otra vez unos ejemplos. Entonces, vamos a ver con este verbo, shataf, shafat, porque bueno, aquí no está como en la estructura más básica en pasado, pero realmente sería shafat, que sería como juzgó. Y vamos a decir entonces, ellos juzgarán. Entonces vamos de nuevo con Dorothy. Ayúdame acá. En is ay, profesores, if stop, Listo. es que Recuerda que cuando hay dos llevadas seguidas, ¿qué pasa con la no segunda? sé, no se pronuncia. Sí, la segunda sí La suena. segunda, sí. Entonces, is petov. Listo. Si el punto está arriba, sí es O. Pero si el punto Ah, está en el medio, is es P. Bien. petov. Entonces, aquí dice, bueno, aquí tenemos un error porque acá no dice ellas, ellos, ¿no? Miren que acá dice ellos, pero realmente, ¿qué es lo que dice? Ellas, ¿no? Realmente para decir ellos es hem, ¿cierto? Hem. If, pe, tú, ¿cierto? Vamos bien. Hem, if, pe, tú. Solamente tocaba cambiar esto porque la nun decía era ellas en vez de decir ellos. ¿Listo? Ahora, vamos a seguir con el verbo ordenar, ¿cierto? Arej. ¿Listo? Arej. Y este verbo, entonces vamos a decir, ellas ordenarán. Ahora, por favor, Elizabeth, ayúdanos con esta lectura. Voy a acercarte aquí la pantalla. En Yarhu. Yarhu, ¿cierto? Yarhu. Muy bien. Ellas ordenarán. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo para fortalecer este concepto. Vamos entonces, Gabriel, ayúdame con esta lectura de acá. Gracias, Moreno. En Yarenu. Yaribú. Yarinu. Bu. Yaribu. Muy bien. Yaribu. Yaribú. Entonces esto significa, esto viene del verbo pelear. ¿Listo? Entonces ellas pelearán. ¿Listo? Pero esta misma estructura, cuando yo digo rap, en vez de decir rip es pelea. Pero cuando digo rap, es mucho. ¿Listo? Entonces vamos a volver a leer esta como está aquí. Entonces le voy a pedir el favor a Mauricio. Ayúdame a leerlo. En Yarbu. Yarbú. Yarbú. Bueno, acá hay una sheba, no la puse. De mucho sale, ellas se multiplicarán. ¿Cierto? Y ahí vamos bien. Entonces, bien. Ahí vamos. Y vamos a seguir también con este otro ejemplo, que es del verbo. Realmente esto viene, es de la palabra gamal. ¿Sí? Vamos a ver. Gamal es un animal. ¿Quién sabe qué animal es? Camello. Camello, eso está muy fácil, muy bien. Entonces, camello, vamos a ver que del camello sale un verbo, gimel, que significa hacer bondades. Hacer bondades, ¿listo? Esa es su trascendencia como verbo. Entonces,
Y vamos a entonces a ponerlo en una forma en futura para decir ellos harán bondades. ¿Listo? Entonces, para este caso, le voy a pedir el favor a Zoraida, por favor. Sí, More. Sería Jigmelu. Igmelú, ¿cierto? Igmelú. Entonces, Igmelú significa harán bondades. Ellas harán bondades. Bueno, les voy a explicar un poco por qué camello se derivó el verbo hacer bondades. ¿Listo? El camello, su trascendencia como verbo o su sinónimo, digamos entre comillas, es destetar. ¿Cierto? Cuando ya el animal desteta al hijo, ya no le da más leche. Bueno, eso sucede un poco con los camellos. Ellos son rápidamente destetados porque en el desierto de lo que van a depender es de su joroba, ¿cierto? Entonces, ese acto de destetarlo no es un acto malo, sino que antes es un acto de bondad hacia ese animal, porque eso le asegura una mayor supervivencia. Entonces, cuando tenemos a veces un concepto de bondad equivocado, en el sentido que muchas veces pensamos que hacer bondades es hacer que una persona dependa más de nosotros, cuando realmente es al contrario, ¿cierto? Cuando logramos hacer que con nuestro acto esa persona se vuelva más independiente, entonces estamos haciendo una verdadera bondad hacia esa persona. ¿Listo? Entonces, ejemplos de eso hay muchos, pero bueno, vamos a continuar con nuestra lectura. Bueno, ¿qué pasa cuando en estos casos hay una hey al final? Entonces, esta hey se reemplaza por, bueno, se elimina, es lo que nos habla la regla. Entonces vamos a ver un ejemplo con el verbo siva, que significa ordenar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver este siva de ordenar. Es diferente a esta palabra porque este siva es de dar una orden, pero este es de organizar. Por favor, Rocío, ¿lo puedes leer? Entonces, Yetsu. Yetza. Perdón, una vez la Yetzaú. Yetzabú, ¿cierto? Es correcto, ahí vamos bien porque esta primera bab es una consonante y esta segunda es una vocal. ¿Listo? ¿Por qué esta es una vocal? Es fácil porque acá la estructura nos dice que termina en U. Pero esta de acá se mantiene porque es parte del shores de la palabra, ¿cierto? En Yetzabu. Significa ellos ordenarán. ¿Listo? Por ejemplo, este otro que ya lo vimos hace un momento, hayá. El verbo hayá. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Voy a pedirle el favor a Zoraida, por favor. U. Listo, muy bien. Muy bien. ¿Sí Entonces, lo hice bien? señora. ¿Lo hice bien? Sí, pues faltó una cosa solamente. Lo que pasa es que nuevamente aquí vuelve a aplicar lo que comentábamos, que aquí suena una J exhalada y suave, muy suave. Ah, Yi, ok. yi, yu, yi, yu. U. Exacto, ahí está. Y entonces aquí también aprendemos sobre la iod, que esta tampoco suena tanto como yi, ¿cierto? Yi, yu, ¿cierto? Porque de hecho aquí ¿cómo sonaría? Yi, yu. Lo que no sería más correcto, sino que los sonidos se suavizan un poco más. Y, yu. Son un poco más sutiles en cuanto a estas vocales. O estas consonantes, perdón. ¿Listo? Entonces, More, tengo una preguntita ahí. ¿sí? En este caso, ¿se pronuncia una I alargada o doble I? Aquí, no. Sí. No. No porque, por ejemplo, si esto tuviera una A, será IA. Y sí, de pronto puede sonar como una doble I, ¿cierto? Puede sonar un poco más largo, Bien, ¿cierto? Sí, puede sonar un correcto. poco más largo. Gracias. Muy bien.
Sí, señor. Bien. Entonces, vamos a ver otras reglas y vamos a ver más que todo, vamos a ver un caso especial. Nosotros hemos visto cuando se pierden consonantes de ¿qué? De un shores. Por ejemplo, generalmente cuando un shores empieza con yod, la yod en general se pierde, ¿cierto? En general se pierde. Cuando termina en hey, generalmente también se pierde. Otra cosa es que cuando empieza con nun, también en muchas ocasiones se pierde. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este ejemplo que es yahol, que significa pudo, de poder, ¿cierto? Entonces, por favor, voy a necesitar su ayuda. Jairo. Ani, Ajá. Ani, Ujal. Ujal, muy bien. Entonces, miren qué sucede. La yod se perdió, ¿cierto? Pero entonces, la alef, ¿por qué está hasta alef, Jairo? Perdón, More, ¿me repite? Porque, por ejemplo, cuando fuimos a poner yo podré, o podré, que es lo mismo, la iod del shores ya no está, pero empieza ahora en vez con una iod, empieza con una alef. ¿De dónde sale esta alef? Creo yo que es porque es el futuro. Muy bien. Es el futuro de la primera persona. El verbo tiene que empezar Señor. con alef. Muy bien. Y entonces a esta alef la van a acompañar con una vocal que es la U. Y por eso sigue entonces con sus otras dos consonantes del shores, que es jal, ujal. ¿Listo? Muy bien, excelente. Vamos a hacer la lectura entonces con el ata. Le voy a pedir el favor a Liliana, si estás disponible, me avisa si sí o no. Y si no, Boker Top, More, Erep Top, perdón. perfecto, sí. Ata, Tujal, Tujal, muy bien. Entonces, nuevamente, mira que el verbo empezaba con yod, pero en vez de una yod, ahora hay una tap. ¿Por qué? ¿Sabes? pues porque dijo que cuando empieza con yod, pues a veces se quita. Muy bien. Y entonces, bueno, como es futuro, entonces es la ta. Correcto. La tap para el pronombre ata se usará el prefijo tap en los verbos. Y es bastante fácil, miren, ani, entonces la característica es la alef, entonces con alef. Ata, la característica es la tap, entonces por eso Bien. también aquí va con tap. Tujal, muy bien. Listo, vamos a seguir entonces con el pronombre at, ¿listo? Por favor, vamos a pedirle el favor a Dorothy. Ate. Ate. Listo, esto realmente es una at. Perdón. To. Tolit. Listo. Lit. Listo, recuerda que la VAP con el punto acá es una U. El punto acá es una O. Entonces será tu... ¿Será que no me gusta la U? Perdón, la U, sí. to flip. To To flip. flip. Listo, To muy bien. flip. Entonces sucedió lo mismo. Empezaba con yod, la yod se perdió y se queda la tab de la tab que también está en el pronombre, pero con la variante que en el femenino se le agrega una yod al final. En la segunda persona singular, ¿no? At tuhli. Muy bien. Seguimos entonces con la tercera persona y en este caso, por favor, Elizabeth, ¿me ayudas con esta? ¿Y cuál es la que tengo que leer? Esta. Ya. Yuhal. Yuhal, listo. ¿Y aquí por qué sí empezó con yod? Se suponía que se tendría. ¿No recuerdas? Listo. Es porque el prefijo del verbo en el pronombre u es una yod. Es porque realmente este es el prefijo del verbo para decir que está en futuro.
¿Por qué es un prefijo yod? Porque el pronombre es u. Muy bien. Yuhal. Bien. Seguimos con el i. Entonces, por favor, Gabriel, ayúdame a leerlo, por favor. Gracias, More. Y Tujal. Tujal. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué con tap? Porque se pierde la iod. Está en tercera persona, entonces inicia con tap. Exacto. Y se usa el mismo que la segunda persona masculina. ¿Cierto? Es la misma Correcto. estructura. Mírenlo. Tujal. Tujal. Es la misma. Y Tujal. Muy bien. Listo. Otro que vimos la clase pasada fue el de Anagnu. ¿Verdad? Entonces vamos a ver este de Anagnu y le voy a pedir el favor a Jairo. Ayúdame a leerlo. Anaknu. Nuhal. Nujal. Bueno, ¿por qué con Nun? Porque es futuro y es con num de... Está relacionado con el pronombre nosotros Muy bien. en hebreo. Correcto. ¿Cierto? Porque una de las características más fuertes de la primera persona en plural es la nun. Se va a usar como prefijo o como sufijo cuando se quiere decir que está en primera persona en plural. Entonces, por eso es nujal. Muy bien. Entonces, aquí podemos usar aten o gen, ¿cierto? ¿Cuál es la característica? Que los dos son femeninos. Uno es de la segunda persona y el otro es el de la tercera persona. Entonces, Mauricio, por favor, ayúdame a leerlo con cualquiera de los dos. Aten. Tujalna. Tujalna, muy bien. Entonces, ¿ahí qué dijiste? Ellas podrán. No, porque dijiste aten. Ahí dijiste vosotras. Es vosotras, sí. Podrán, muy bien. Listo, muy Vosotras. bien. Y el último que vimos en esta clase, en esta sesión, fue con el gen o gem, ¿cierto? Que es la tercera persona, no importa el género, pero en plural. Entonces, Liliana, por favor, ayúdame a leerlo con alguno de los dos. Sí, More. Yuhlu, Yuhlu. Yuhelu, porque tienes U fuerte. Correcto, ¿Larga? sí. Ahí está mejor. Muy bien. Yuhelu. Vuélvela. Nuevamente. Yuhelu. Yuhelu. Muy Yuhelu. bien. Ah, porque por el acento. Ajá. Ahí el acento cambia un poquito. Yuhelu. Yuhelu. Muy bien. Deja, More, deja, es que tengo una duda, porque ahí no se lee la shpa. ¿La va? ¿Acá? Yuhlu o yuhelu. Yuhelu. Porque cuando viene acompañada de una nekudot larga, antes de ella, esta sheva suena. Ah, ok, está bien. Sí. Lo que traducimos en esta es ellos podrán, ¿cierto? Que creo que lo pronunció con la M. Yuhelu, ¿cierto? Muy bien. Entonces, con este pequeño ejercicio, vamos a terminar esta sesión. No sin antes dejarles una tarea. La tarea es que ustedes van a hacer lo mismo. Van a hacer las mismas estructuras con un verbo